Hey, ¿alguna vez te ha pasado que son más de las 12 de la noche, te estás preparando un examen y cuando miras tus notas o tu navegador tienes 50 pestañas abiertas y aunque te preguntase qué estás mirando, no serías capaz de decirme claramente el qué? No te preocupes, no estás roto, nos ha pasado a todos. Seguramente lo que estés es saturado de información. Y no es mi opinión, es teoría de la información. Realmente es la misma matemática que consigue separar el ruido de tu voz en tu teléfono móvil, pero aplicado al día a día. Lo que explica que a día de hoy, que tenemos toda la información al alcance de un clic, seamos tan poco capaces de tomar decisiones. Y bueno, separar la señal del ruido básicamente es mi trabajo. Así que bueno, voy a intentar aclarártelo lo máximo posible para que puedas tomar mejores decisiones. Mi nombre es Alejandro, soy ingeniero de señales y acompáñame a entender un poquito sobre la teoría de la información. Y vamos a ir al grano para no aburrirte. Todos tenemos claro que leer más no tiene por qué correlacionar con entender más, ¿verdad? Y no es por una falta de inteligencia o una falta de fuerza de voluntad, es pura física. La información en tu cabeza no se suma como monedas en una hucha, sino que se comporta más bien como una señal, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que toda señal tiene un gran enemigo, que es el ruido. Y claro, cada dato que sea bueno sube la señal, pero un dato cualquiera sube el ruido. Y aquí hay un punto crítico que los ingenieros solemos medir, que es cuando el ruido iguala la señal. Ahí tenemos un problema, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que pasado ese punto en el que el ruido iguala la señal, cada dato que aportes nuevo no te acerca a la verdad. Realmente lo que hace es alejarte. Y a esta relación entre señal y ruido, como somos muy creativos los ingenieros, lo llamamos ratio señal-ruido. Y obviamente tiene una fórmula para medirlo. Pero bueno, te voy a dar ya la clave para evitar esta fatiga mental y esta sobrecarga, que es filtrar. De eso va a ir este vídeo, de filtrar, de la paradoja de un tal Shannon, que ya os explicaré quién es, y con lo que pasa cuando todo el mundo opina a la vez. Entonces, a lo largo de este vídeo lo que voy a hacer va a ser explicarte un poquito cómo funciona la teoría de la información y te voy a dar al menos los 3 tipos de filtro que utilizo yo pues, para no saturarme. Bueno, pues entonces tenemos que hablar un poco, para empezar, de lo que es el ratio señal-ruido, ¿verdad? Entonces, vamos a plantearlo como tal, como un lienzo en blanco, ¿vale? Donde tenemos 3 puntos que van a representar una idea. Es sencillo, entendible. Vamos a poner que eso es una idea que está en tu cabeza. A eso lo podemos llamar la señal, ¿vale? Eso sería nuestra señal. Y realmente es como ves el mundo cuando realmente lo entiendes, ¿no? O sea, es claro y conciso. Pero ¿qué pasa? Que empiezas a adquirir ideas nuevas, que son repetitivas quizás, ¿no? Y no aportan nada nuevo. Estos serían estos puntos que podemos ver cómo aparecen a lo largo de la animación. Claro, y cada vez añades más y al final ocurre como cuando tienes una televisión sin señal, tienes toneladas de datos y has perdido la imagen. Entonces, tu noche de las 12 al final está aquí representada en esta animación. Estas son tus 50 pestañas. Información entonces tienes de sobra, ¿no? Lo que pasa es que hay que diferenciar de cuánto es señal y cuánto es ruido. Entonces, tenemos que tener claro que cuanto más datos metas, si son al azar, deja de ser señal. Si estás metiendo datos al azar, lo que pasa es que subes el nivel del ruido. ¿Y qué pasa con eso? Pues que lo importante se queda debajo. Por eso a veces vale más la pena tener 3 fuentes que sean buenas que tener 50. Y por eso tú tienes 50 pestañas del navegador abiertas y no te coscas, porque todas son al azar al final. Tú has hecho tu búsqueda de Google y dependes del motor de búsqueda de Google. Eso al final tiene sus pegas. Bueno, ¿y cómo medir al final lo que entiendes? Bueno, pues esto tiene una fórmula, que es la que estamos viendo justo aquí debajo en pantalla. Entonces, esta capacidad depende del ancho de banda, que tampoco se agranda conforme más lees, y luego la relación de señal-ruido. El ancho de banda es fijo y la relación señal-ruido es lo que es variable. Si aumentas el ruido, baja esa relación y por tanto la capacidad de entender cosas se hunde.
porque lo que te está diciendo es que tu ancho de banda lo estás llenando de morralla. Y es que encima hay una trampa, que las señales, el beneficio que te dan las señales se aplana enseguida, es decir, no te aporta lo mismo el 10º dato bueno que el segundo. Pero eso sí, cada dato basura que añades, eso te da, pero te da de lleno. Ahora tenemos el doble problema, ¿no? Que cada dato basura que añades penaliza mucho y a día de hoy es súper sencillo añadir datos que son una basura porque lo tenemos todo al alcance de un clic. Entonces, además, ¿qué sucede con esto? Que filtrar estos datos es costoso porque tenemos tanta capacidad de acumular datos que no valen para nada que al final invertimos más tiempo en limpiarlos. Y como la mayoría somos un poco vagos, tendemos a acumular. ¿Y cuál es el problema de acumular? Pues que al final la imagen se hace menos nítida. Y que te ha pasado seguro, vamos, o sea, a mí me ha pasado millones de veces y me va a seguir pasando. Por ejemplo, ¿alguna vez no te ha pasado que te quieres comprar un móvil o otra cosa y dices, bueno, voy a mirar X modelos, voy a mirar, por ejemplo, 3 modelos que son los que me gustan? Y acabas, eso, como he dicho, con 50 pestañas abiertas, te acabas aprendiendo hasta quién es el productor de los chips de a saber qué, del sensor de la cámara que fabrican en Taiwán, y no te has comprado un móvil al final, estás mirando 200.000 modelos diferentes sin llegar nunca a una conclusión. Y lo peor es que solo querías un móvil, o sea, que no querías aprender de qué sensor tiene cada móvil, qué micrófono, qué 5G, 4G, 6G, yo qué sé. Acabas ya liado con toda esa información que no te hace falta para nada. Y al final solo has acumulado estrés y fatiga mental. Pero vamos, que si piensas que es culpa tuya, ya te digo yo que no lo es. Porque lo dicho, hoy en día es muy fácil estar sobreinformado, tenemos todo a un clic. Cuando te metes a un producto, te salen anuncios de ese producto de similares y dentro de ese producto te salen links a otros productos. Es muy fácil estar sobreinformado. Mira, y ahora te voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo. Mira, por ejemplo, esta cara, que podemos ver claramente la cara y a la derecha podemos ver una tele con ruido, ¿no? Podemos ver ahí mucho ruido blanco. Ahora, ¿cuál tiene más información? Tú pensarás, la cara, ¿no? Porque puedo ver la cara. No, pues ahí te estás equivocando. Realmente los píxeles negros no te contienen información. El que contiene más información es la imagen con el ruido blanco. Es por eso que una pantalla con ruido contiene mucha más información, no menos, aunque sea contraintuitivo. Y esta teoría pues ya se formalizó en el siglo pasado. En 1948, Claude Shannon propuso la fórmula que te he enseñado antes. De hecho, la razón de que existe Internet, en parte, es de esta fórmula. Shannon lo que hizo fue medir la información, pues, como sorpresa. Es decir, por sorpresa entendemos que es cuánto no puedes predecir lo que viene. Por ejemplo, mi cara es súper predecible. Si yo me tapo media cara, tú puedes entender que en la mitad que estoy tapando tiene que haber un ojo, media nariz y media boca, ¿verdad? Sin embargo, si cuando tienes la tele con el ruido blanco este que te he enseñado antes, si tapas un trozo, ¿tú eres capaz de predecir cómo van a ser los puntos? ¿A que no? Claro, ¿qué sucede? Que el ruido realmente da mucha información, pero lo que no da es ningún sentido, ¿verdad? Entonces, tú realmente, cuando tienes esas 50 pestañas abiertas, no estás buscando información, estás buscando una estructura. Porque claro, lo que pasa con el ruido es que tienes datos a montones, pero sin ninguna clase de estructura. Y es que por eso el ruido blanco tiene mucha más información que, por ejemplo, una foto de tu cara, pero lo que no tiene es ninguna estructura. Entonces, cuando tienes 50 pestañas del navegador abiertas, estás ganando en mucha información, es verdad, pero estás perdiendo todo en estructura. Es decir, ganas sorpresa. No sabes qué te vas a encontrar en la siguiente pestaña. Pero que vamos, que nada de esto es nuevo, ¿eh? No te pienses que es por el móvil, el Instagram y esas cosas. De esto ya se quejaban en el siglo XVI, solo que no estaba materializado como una fórmula. Pero cuando se inventó la imprenta, ya los sabios de la época ya se estaban quejando de que se estaban produciendo más libros de los que iban a ser capaces de leer en su vida. Así que lo nuevo no es el problema es la velocidad a la que estamos añadiendo puntos al lienzo. Y ahora le vamos a sumar un problema más. Es que la mayoría de cosas que te encuentras no son datos, son opiniones. Y ahora toca ser sinceros con nosotros mismos. ¿Cuándo fue la última vez que te informaste de algo sin tener en cuenta las opiniones ajenas? ¿A qué cuesta, eh?
Me cuesta bastante. Y acuérdate de lo que hemos hablado, por ejemplo, de Shannon, del tema de la sorpresa. Una opinión repetida 100 veces no otorga ninguna sorpresa, ¿verdad? Es totalmente predecible. ¿Qué quiere decir eso? Que quizás no informe realmente. Entonces, con las opiniones pasa una cosa. Es un fenómeno llamado sabiduría de la multitud. Si, por ejemplo, hiciéramos un experimento que llenamos un tarro con caramelos y le pedimos a, pues yo que sé, a 1000 personas que evalúen a ojo cuántos caramelos hay dentro del tarro, seguramente la mayoría fallen, pero cuando hagas la media te va a salir un valor muy cercano al real. ¿Por qué? Porque lo que unos infraestiman, otros subestiman. Entonces, al final, los errores se contrarrestan y la media es muy parecida a la realidad. Y vamos, que esta estadística se sostiene única y exclusivamente porque son medidas independientes, es decir, las personas entre sí no se ponen de acuerdo para evaluar cuántos caramelos hay, porque si no al final se evaluarían como una sola opinión. Y es que por eso, en el momento que miramos lo que responden los demás, nuestra propia opinión se diluye realmente. Que de hecho es algo que pasa hoy en día mucho con las redes sociales, ¿no? Hay un estudio que voy a dejar por aquí abajo en el que se habla de qué ocurre cuando antes de responder ves las opiniones de los demás. Y al final lo que sucede es que todas las opiniones tienden a converger. Es decir, todas las opiniones al final acaban perdiendo independencia, ¿no? Si todo el mundo piensa lo mismo, al final, ¿qué te aporta lo que te diga la persona número 1000? Nada con respecto a la persona número 1, ¿no? Es todo lo mismo. Entonces aquí sucede que es muy fácil equivocarse, ¿no? Es muy fácil que una mala opinión, una mala información se tome como verdadera y se asuma como realidad, cuando realmente lo que pasa es que todo el mundo se ha puesto de acuerdo en creerse una cosa. Eco, un muro de gente diciendo lo mismo no es un consenso como tal, es un eco. Y un eco, por muy fuerte que suene, no es una fuente más. Realmente es la misma fuente repetida 1000 veces. Cuando todos opinan por igual, no es que sepan lo mismo, sino que tienen la misma creencia. Es decir, que 1000 voces idénticas no son una prueba, son un eco. Vamos a aterrizar un poquito esta idea. Vamos a pensar, por ejemplo, en cualquier tema de actualidad que tú te metes a una red social y tú tienes tus creencias. Entonces, lo que sucede es que piensas que la gente de tu alrededor, que casualmente piensa como tú, sospecha cuando piensa todo el mundo como tú, te validan tus propias afirmaciones, tú te sientes cómodo en ese grupo. ¿Qué pasa? Que ese grupo no tiene por qué estar correcto. El mundo no es representativo, o sea, tu grupo no es representativo del mundo que te rodea. Entonces, lo más probable es que estéis equivocados. Entonces, volviendo a lo mismo, imagínate que en el grupo sale un tema de actualidad y empezáis a debatir y más o menos todos los grupos penséis igual. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir del mensaje 3 ya es que realmente solo estáis dedicando a validaros, no se está aportando información nueva. Entonces, claro, está aumentando el ratio señal-ruido una barbaridad. En 3 mensajes, ¿estáis todos de acuerdo? Sí, perfecto. ¿Estáis equivocados o estáis acertados? Ese es otro tema ya. Pero el hecho es que estás teniendo un ruido ahí que es totalmente innecesario, ¿no? O sea, quizás es mejor para volver a tener tu estructura poder contrastar, ¿no? Y buscar siempre el contrapunto y tratar de buscar un punto en el que puedas diferir, ¿no? Y que sí, que sé que puede ser incómodo, que sé que tú puedes llegar a tener un punto en el que digas, esto es demasiada información, me estoy volviendo loco y no puedo saberlo todo de todo. Eso está claro, ¿no? Porque ya lo hemos dicho, que al final tú lo que quieres es estructura, no quieres información infinita. Tú quieres tener tu propia idea o tu propia noción sobre un concepto de lo que sea, ya sea de un paper, una opinión de algo que te interese o simplemente quieres ganar en un debate, ¿sabes? Pero necesitas tener las cosas claras, no sabértelas todas, porque al final siempre va a haber alguien que sepa más que tú y siempre va a existir internet que tiene toda la información del mundo. Entonces, hilando ya con el tema de puedes acceder a toda la información del mundo, ¿qué pasa cuando tienes toda la información del mundo? Que probablemente no sepas elegir. Y es que está estudiadísimo el tema de la parálisis por análisis. El tener demasiada información te puede bloquear. Es tan sencillo el ejemplo como cuando abres Netflix y no sabes qué ver. Tienes infinidad de
cosas para entretenerte dentro de Netflix, pero al final acabas sin elegir nada. ¿Por qué? Porque tienes demasiada oferta. De hecho, este exceso de oferta lo que te genera a ti es una ansiedad y un bloqueo. Y fatiga mental, obviamente, y una peor memoria, porque no eres capaz de retener todo y al final esa información nueva que entra ya entra borrosa, porque es que no eres capaz no tienes más ancho de banda, es que es la fórmula que hemos visto antes. Otro ejemplo muy claro es el típico restaurante al que vas muchas veces, que tiene una carta enorme y siempre te pides lo mismo. ¿Por qué? Pues porque ya no das más de sí, vas a lo que sabes que funciona y punto. Pero que con esto tampoco quiero que me malinterpretes, no quiero que apagues el teléfono, lo metas dentro de una caja, la tires al mar y te vuelvas a una cueva, ¿vale? Que no, para nada es eso. De hecho, está estudiado también, os lo voy a dejar por aquí debajo, que hay otro estudio que lo que dice es que cuando las voces o las fuentes de información son independientes, ninguna manda sobre las demás y están descentralizadas, más voces sí mejoran la estructura y mejoran el resultado de la información que eres capaz de absorber. Es decir, el problema realmente es la falta de filtros de la información y la falta de independencia de la información. Entonces, bueno, aquí está lo que te he prometido, que al final que es cómo yo filtro los datos, ¿no? Pues tengo pues 3 reglas y cada una sale de lo que te acabo de hablar, ¿vale? La primera, 3 fuentes buenas, no 30, por favor. Tienes hoy en día mil herramientas para filtrar información. Ya con la IA es súper sencillo. Puedes coger la marabunta de datos que quieras, pasárselos a una IA como Notebook LLM, se las lee todas y te hace un resumen y te dice cuáles son las importantes. O sea que hoy en día es sencillo, no tienes excusa, no tienes que leerte las 30. Con esto que haces, lo que estás subiendo es la intensidad de la señal, no el suelo del ruido. Ahora, el segundo, hay que buscar contradicciones, ¿vale? Si estás investigando, tienes que tratar de buscar un paper que demuestre algo que puede ser tu hipótesis y a la vez tienes que buscar algo que intente refutártela, que no siempre es posible, pero se puede. Y en una opinión del día a día, que es mucho más sencillo, pues también tienes que escuchar otros puntos, ¿no? Al final es la forma más interesante de poder contrastar tu pensamiento y salir de la cámara de eco, ¿verdad? 3. Hay que saber parar. Esa es la tercera y yo creo que es la más importante. Cuando la imagen ya se ve, ya la tienes clara, deja de añadir cosas. Ya está, no vale la pena más. Es un esfuerzo innecesario. A partir de un punto es que ya empiezas a tener redundancia y es cuando solo empieza a subir el ruido. O sea, ya no, el beneficio que te da información nueva es muy bajito. Es más fácil añadir ruido que añadir información. Y esto es un poco una opinión sincera, ¿vale? O sea, hoy en día el filtrar es un bien escaso, ¿vale? Me río, pero me río porque es verdad, es triste. O sea, es lo normal y ves mucha redundancia en muchas cosas. Me incluyo, o sea, yo no soy aquí ningún erudito ni ninguna deidad de la información, para nada, yo soy un ignorante más. Pero bueno, al menos hay que tratar de filtrar un poquito, ¿no? La información que tenemos, tratar de salir de las cámaras de ecos y siempre dudar, al menos dudar, ¿no? De no creérselo todo a pies puntillas, porque es muy fácil dejarse llevar, es humano también, querer sentirse parte de algo o querer que se te validen tus ideas. Por ejemplo, cuando estás investigando en un paper y tú tienes una idea, solo buscas papers que validen esa idea cuando realmente lo que tienes que hacer es lo contrario, ¿no? Buscar el contraejemplo. Porque es que tú puedes tener 1000 ideas que te apoyen, pero como una contraidea, o sea, una idea que esté a la contra, pueda refutar las 1000 ideas, está fuerísima. Entonces, claro, te interesa atacarla a una, ¿no? En vez de leerte 1000, realmente. Te interesa poder validarte frente a una opinión diferente a la tuya. Así que, bueno, con esto del filtrado, realmente volviendo al lienzo, es eso, es apagar los puntitos, ¿vale? Y nada, ya está. Aquí os dejo de dar la chapa ya. Que si queréis que os explique un poquito más en fondo cómo organizo yo mi información, que viene a cuento con los vídeos que he hecho anteriormente con Obsidian y el segundo cerebro, porque a mí eso me ayuda muchísimo. De hecho es que puedo ver la información en un grafo, que eso es una maravilla, porque puedo acceder constantemente a ella y no necesito acordarme de todo, simplemente necesito tener ideas vagas. Entonces ya puedo leerlas de nuevo y recuperar ese conocimiento de manera muy rápida, pero no me ocupan ancho de banda interno, ¿vale?
Así que nada, si te interesa, pues nada, déjamelo saber aquí abajo en comentarios, suscríbete y ya está. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.